Primera de Corintios, capítulo 6. Buenas noticias para malos cristianos. Así se titula esta serie de sermones, y como ustedes se recuerdan, ya estudiamos metódica y sistemáticamente esta primera carta a los Corintios desde el primer capítulo y llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 terminamos hablando de una inmoralidad sexual que existía en la iglesia de los Corintios. Le hago memoria, se trataba de un fulano que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo se enoja, se molesta y nos da muy buenas enseñanzas acerca de cómo lidiar con ese tipo de asuntos en la iglesia. Y ahí nos detuvimos y usamos 3 domingos para hablar acerca de la resurrección. Hablamos acerca del hecho mismo de la resurrección como un fundamento o el fundamento del cristianismo. Luego hablamos acerca de nuestro cuerpo resucitado, cómo sería ese cuerpo que el Señor nos dará en aquel día final. Y el domingo pasado, que celebramos la resurrección del Señor, hablamos de la resurrección del Señor, capítulo 15. Así que en ese capítulo estaban encerradas estas 3 verdades fundamentales del cristianismo. Así que hoy retomamos el estudio de la primera epístola de Corintios y volvemos entonces al capítulo 6. Ahora, quizás más de alguno, porque hay muchas opiniones, ¿verdad? Más de alguno dirá: Fernando, ¿por qué no predicas algo relacionado a lo que estamos viviendo, a la pandemia, a la contingencia, etcétera? Honestamente, yo creo que ya tenemos demasiada información acerca del virus, del coronavirus. De hecho, todos somos expertos. Todos opinamos, todos tenemos una teoría, un remedio, una opinión. Así que si quieren opiniones, métanse al Facebook, vean las noticias. Si quieren ánimo, yo creo que ya han sido 5 semanas, ¿verdad? Sí. 5 semanas que no hemos estado juntos. Y en toda la semana hemos estado animando, hemos estado orando juntos, hemos estado mandando información. Si todavía no se anima, ¿qué más podemos hacer? Yo le pediría que buscara en el internet muchos otros pastores que incluso tienen mejores dones para animar. Si usted necesita animarse y salir de la depresión y de la angustia que lo tiene, porque yo creo que ya con 5 semanas, yo creo que es más que suficiente para que un cristiano entienda lo que está pasando. Y al principio que nos conmovimos un poco, al principio que estuvimos medios desbalanceados, qué va a pasar con la iglesia, con el trabajo, con la vida, con la salud. Yo creo que ya a estas alturas tenemos claro lo que tenemos que hacer como cristianos, así que igual vamos a seguir en los grupos en casa, lunes, martes y miércoles, animándonos, estudiando la palabra, orando unos por otros. Igual el jueves que viene, viernes, sábado y domingo, vamos a orar por esta misma plataforma. Y vamos a seguir apuntalándonos. Pero la iglesia no se detiene. Y la iglesia va a seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo de las maneras que nos permitan y de las maneras que podamos. Hoy estamos pudiendo, estamos haciendo lo que mejor tenemos a mano con las tecnologías. Así que por eso que nosotros seguimos en la normalidad de predicar la primera carta a los Corintios y de darle buenas noticias a los malos cristianos. Si tiene su Biblia, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo.
Y así, como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos de ustedes han usado herramientas inapropiadas? Por ejemplo, quizás alguno de ustedes está acostumbrado, porque no quiere comprar un destornillador, a usar un cuchillo como destornillador. Un cuchillo grande y un cuchillo chico, dependiendo del tornillo. Y eso es lo que hacen, usan el cuchillo para desatornillar o atornillar. Este pasaje que Pablo nos está presentando, en el fondo nos está diciendo, el cuchillo tiene un propósito en la vida y el destornillador tiene un propósito, un diseño. Así también el cuerpo. El cuerpo del ser humano tiene un diseño, un propósito, una manera de serse. Pablo nos está diciendo aquí que el cuerpo tiene un diseño, el cuerpo que Dios nos dio tiene una manera correcta de ser usado. Y la inmoralidad sexual es una de las maneras incorrectas de usar el cuerpo. Y aquí en 1 Corintios Pablo habla bastante fuerte porque la inmoralidad sexual era uno de los problemas de la iglesia en Corinto. Ahora Pablo habla aquí de dos dichos populares. El primero, ese que dice, todo me está permitido, dice aquí el versículo 12, era un dicho popular que muchos hermanos de la iglesia de Corinto decían para justificarse. Por ejemplo, un dicho popular que tenemos nosotros en castellano, que no está en la Biblia, es errar es humano. Y lo usamos mucho para justificar nuestros errores. Así también aquí los corintios usaban este dicho, todo me está permitido, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, las reglas son para los demás. Suena muy actual, ¿verdad? Suena como que usted lo ha dicho, o yo en algún momento de mi vida lo he dicho, o nuestros amigos, todo el mundo dice, todo está permitido, soy libre. Ahora, Pablo no contradice este dicho, sino que, porque él sabe que ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos por leyes, mandamientos, cosas estrictas, sino que Pablo entiende, sí, todo está permitido, pero él aquí habla de dos principios para balancear ese malentendimiento. Pone dos pesas para balancearlo. Él dice, quizás todo sea legal, quizás todo es permitido, pero no todo es beneficioso para nosotros. No significa que porque todo es permitido o es legal, que es beneficioso. Dice Pablo, no todo conviene. Tú puedes usar el cuchillo para atornillar y para muchas otras cosas, ¿verdad? Que no sea cortar. Incluso puedes usar una cuchara si quieres como destornillador. Pero no esperes que al sentarte a la mesa y al querer usar el cuchillo para lo que fue creado, no te funcione porque ya está todo doblado, no tiene punta o no tiene filo porque lo usaste inadecuadamente. No vas a poder
comer como quisieras. El cristianismo es libertad. Cristo nos ha hecho libres, pero no debes permitir que nada te domine, dice el apóstol Pablo. No te deben dominar los apetitos, no te deben dominar tus hábitos o la atmósfera de la sociedad, no te debe dominar. El segundo dicho que cita Pablo aquí en este pasaje para justificar la inmoralidad es: los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. En el fondo lo que están queriendo ellos decir aquí es: el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Y le agregaríamos el dicho muy chileno: hay que darle vuelo a la hilacha nomás, total, uno está hecho para eso. Pablo no está negando aquí que los órganos sexuales tienen un propósito particular, no está negando la sexualidad. Pero sí lo que está haciendo Pablo firmemente, él está diciendo que el propósito del sexo solo puede llevarse a cabo en el matrimonio. Y lo vamos a seguir viendo en los capítulos que vienen. Por ejemplo, en el próximo capítulo vamos a hablar del matrimonio. Lo que Pablo está diciendo que esa necesidad sexual que tiene el ser humano no se puede satisfacer con cualquier tipo de relación sexual. No todas las prácticas sexuales son buenas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y eso lo está basando él en el diseño original de Dios para el cuerpo, porque dice él, y mire qué curioso, inserta en este pasaje la resurrección. O sea que si seguimos del capítulo 6 que estamos ahora, vamos a llegar al 15, que ya lo estudiamos, donde habla de la resurrección. En el fondo, la pregunta es esta: ¿para qué existe el cuerpo? Y la respuesta es: existe para el Señor. Y esto se consuma en la resurrección. Ahora entendamos muy bien esto, que nuestra relación con el Señor no es solamente una relación espiritual, sino que es una relación física. Ahora, no física en el sentido sexual, sino que Jesús quiere conocernos y que nosotros lo conozcamos a Él y trabajar a través de nosotros como humanos 100%, humanos totalmente físicos, humanos de carne y hueso, en otras palabras. Y escuchen bien, no solo en esta vida, sino en la venidera. Por eso es que aquí en el versículo 14 dice: y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Así que lo que hacemos con este cuerpo es importante. Usted ha escuchado, ¿no?, que la gente dice: bueno, si total al final este cuerpo que se lo van a comer los gusanos, ¿verdad?, que va a ser, que se va al polvo, no importa, yo tengo otra vida, yo me voy con el Señor. No. Es verdad que nos vamos con el Señor, es verdad que este cuerpo va a la tierra, pero también es verdad que seremos resucitados y lo que hagamos en este cuerpo hoy tiene mucho que ver con el cuerpo futuro que el Señor nos va a dar. Hay cierta continuidad entre el cuerpo presente y el cuerpo futuro. Lo que hacemos hoy tendrá consecuencias, lo que hacemos en este cuerpo tendrá consecuencias en la vida por venir. Y luego en los versículos 15 al 17, desarrolla aquí Pablo la idea de la posibilidad de que un hombre cristiano usara esa libertad que él dice que tiene para ir al prostíbulo. Bueno, la prostitución en ese tiempo era un poquito diferente a la que nosotros conocemos en nuestra cultura. En ese tiempo la prostitución estaba ligada a los templos paganos. Habían prostitutas sagradas que se ofrecían para, no sé, cierto tipo de conexión con la divinidad. Y entonces habían algunos hermanos cristianos que se aprovechaban de esa libertad para ir a visitar los prostíbulos ahí en Corinto, que era una ciudad portuaria. Pablo quiere que los cristianos piensen: si tu cuerpo pertenece a Jesús, eres parte de su cuerpo,
Es una unión de espíritu que se puede afectar por una inadecuada unión de la carne. No puedes tú, dice Pablo, pertenecer a Cristo y a la vez pertenecer a una prostituta. No existe, y de hecho ya los cristianos sabemos, no existe el sexo casual. No existe tal cosa, porque lo que eres tú y lo que haces como cristianos, lo haces con todo tu ser. No solo con tu parte espiritual. En el versículo 18, Pablo da un consejo muy bíblico, basado en lo que le pasó a José en el libro de Éxodo, que la esposa de Potifar quiso llevarlo a la inmoralidad sexual y él huyó. Eso es lo que nos está recomendando Pablo, que hay que huir de las pasiones sexuales. Usted debe analizarse. Estamos estudiando con los jóvenes y ya lo estudiamos acá en febrero, ¿no? El cristiano emocionalmente sano, y ahora lo estamos haciendo en el grupo de Apoquindo, el mismo curso. Estamos hablando de las sombras, estamos hablando de cómo nos formamos, cómo nos forma la familia y la sociedad. Y tenemos que preguntarnos todas las cosas que nos afectan y que nos llevan quizás a una debilidad, a una sombra. Un libro que alguien lee, para otro ese libro puede ser no beneficioso, puede llevarlo a la tentación. Lo mismo puede pasar con una película, con una revista, con un sitio de internet. Ahora sabemos que hay exceso de libros, de películas, de revistas y de sitios de internet que están hechos a propósito para excitar la sexualidad y sacar dinero. Ahora, ¿qué es lo que es eso sino prostitución? Aprovecharse de la necesidad humana de la sexualidad y sacar dinero, eso es prostitución. Y Pablo le está diciendo a nosotros, a todos los cristianos nos está diciendo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que en el capítulo 3 hablamos de esto, pero en el capítulo 3 Pablo dice que la iglesia, o sea, el conglomerado de cristianos somos el templo del Espíritu? Pero aquí, en el capítulo 6, habla de cada uno de nosotros como individuos. Él insiste que cada individuo es su templo, el templo de Dios, y que el Espíritu Santo vive en cada individuo. Ahora, no se equivoquen. No piensen que somos espirituales solamente cuando oramos, cuando cantamos alabanzas, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos actividades religiosas. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en nosotros para habitar, ¿cómo se dice? 7:24 o 7:365, todo el tiempo en nuestro cuerpo. Versículo 20. Han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Démonos cuenta de esto, mis queridos hermanos. Se pagó un gran precio por nosotros. Y reflexionamos bastante la semana pasada, la semana de la pasión, acerca de eso. Dios pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Y quién éramos nosotros? Pecadores, embarrados de pecado, llenos de pecado, no valíamos nada. Y Él nos compró a gran precio. Se los ilustro. Si tú compraste un libro caro, yo que soy amante de los libros, yo he comprado libros caros. Entre ellos me compré una Biblia del Oso, la primera Biblia que imprimió Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, muy grande. Bueno, eres un facsímil, ¿no? Me costó caro y todavía la tengo guardada por allá. Ahora, si tú compraste un libro caro, tú no lo vas a rayar. Tú no lo vas a dejar tirado en cualquier parte, no va a tener mancha de la base del café, ¿no? De la taza del café que la dejaste ahí en ese libro, porque ese libro es caro. Tú no vas a sacar las páginas de ese libro para envolver huevos. No, porque tú pagaste un precio caro por ese objeto. No lo vas a rayar y hacer dibujos. O si te compraste una casa cara, no vas a andar haciéndole graffiti a la casa. Lo mismo pasa con nosotros.
Dice Pablo, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que vivir como verdaderos seres humanos, completos, glorificando a Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Ahora pasamos al capítulo 7. Sigue la idea, versículo 1. En cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. Bueno, yo estoy viendo en mi pantalla varias parejas. Tenemos una iglesia emparejada. También veo algunos solos y veo algunos solteros y algunos viudos. Pero la mayoría de ustedes están casados y tienen pareja. Los corintios, por el hecho que había muchas parejas en la iglesia de Corinto, le mandaban cartas a Pablo preguntándole varias cosas que ellos querían respuestas, que habían asuntos sexuales y asuntos del matrimonio que estaban causando conflicto, no solo entre los matrimonios, sino también en la iglesia. Así que le escriben a Pablo, y aquí hay un buen ejemplo, aquí en el capítulo 7, de gente que en la iglesia se mete en todo y opina de todo y da reglas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando hablamos del inmoral? Ahí había una regla que era, aguántenlo, la gracia de Dios va a cubrir esto, no lo disciplina. Y había una regla, pero era una regla muy liberal. Hay otros que ponen reglas al otro lado, muy severas. Por ejemplo, aquí se percibe que había gente en la iglesia de Corinto que tenía la regla de que le decía incluso a los casados no tengan relaciones sexuales. Les mandaban. Y Pablo, cuando escucha esto, él está en cierto aspecto de acuerdo con esta regla, ¿no? Porque él mismo no estaba casado, Pablo no tenía relaciones sexuales. Quizás era viudo, a lo mejor su esposa ya había fallecido. Es posible también que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, su esposa lo abandonó. Ella prefirió seguir siendo judía y a lo mejor lo abandonó. No sabemos. O es posible que Pablo nunca se haya casado. El punto es que Pablo era abstemio sexualmente. Y al contrario de lo que se piensa hoy en día, Pablo no creía que por el hecho de no tener relaciones sexuales, él era inferior o era incompleto o era una persona deficiente. Y eso es lo que nosotros debemos hoy en día decir, enseñar, manifestar en nuestra sociedad tan sexualizada. Es correcto no tener sexo, no tener relaciones sexuales. Nadie es menos, no es deficiente ni incompleto si no tiene relaciones sexuales. Ahora Pablo, aunque era abstemio y no tenía relaciones sexuales, él sabía que había muchas tentaciones de la carne. Y en el caso de las parejas casadas ahí en la iglesia de Corinto, él sabía que había mucha tentación. Sabía que estar casado y no tener relaciones sexuales era peligroso. Lo repito, por si no lo escuchó bien. Estar casados y hacerle caso a algunos santulones por ahí que dicen no tengan sexo porque el sexo es del diablo. Estar casado y no tener sexualidad con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, es muy peligroso, dice Pablo. Tan peligroso que podía llevar a los hombres, a los maridos cristianos, a satisfacerse, a desahogarse por fuera. Y de allí
es que vienen estos comentarios en el versículo 2 al 4, en el cual Pablo dice, ambos, hombre y mujer, marido y mujer, esposo y esposa, ambos tienen la obligación de cumplir con la intimidad del matrimonio. Él dice que las parejas casadas que no practican el sexo están en peligro de ser tentados a la inmoralidad. Y algunos piensan que la razón por la cual algunos hermanos de la iglesia de Corinto iban a visitar a las prostitutas era precisamente porque no estaban satisfechos en sus casas, porque lo más probable es que su esposa escuchó que algún hermanito o una hermanita de la iglesia le dijo, mira, tú para ser más santa y para ser más espiritual, no tengas sexo con tu marido. Entonces ella, haciendo caso a reglas que no son correctas, abandonó su deber y el marido buscaba por otro lado. Ser casado, estar en matrimonio es una cosa hermosa, hay mucho gozo, mucha alegría, pero hay que saber llevar un matrimonio. Hay que negociar, ponernos de acuerdo, porque hay muchas presiones, está el trabajo, está la crianza de los hijos, el mantenimiento de la casa. Pero cuando el marido y la mujer están en armonía y hay alegría y acuerdo y amor, las cosas se llevan bien. Pablo dice que hay momentos en que las parejas se van a abstener de tener relaciones sexuales por un tiempo, dice él, para dedicarse sin presión a la oración. Ahora no está diciendo que el puro hecho de no tener sexo nos hace mejores o más espirituales, no. Sino que habla de un acuerdo mutuo que les dará a ambos la libertad de enfocarse en la vida espiritual, en este caso en la oración. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros relacionarlo en nuestra sociedad, en nuestra cultura moderna? Yo creo que podríamos pensar en los retiros espirituales. Cuando hay retiros espirituales, hay algunos que tienen por costumbre, soy uno de ellos, de irme un par de días de repente a algún lugar y estar solo para orar, para meditar, para escribir, para leer la Biblia, para estudiar. Podría ser una manera en que uno se abstiene de acuerdo para prepararse, por ejemplo, si alguien tiene una tarea importante, un trabajo importante, una misión que realizar y necesita tiempo para estar solo, para organizarse. Ese es un tiempo en que se puede dedicar a la oración sin tener actividad sexual. Porque seguro que se van a necesitar varios días o a veces semanas para emprender alguna labor, alguna misión. Pero, dice Pablo, no debe ser algo permanente. Porque si es permanente, le vamos a dar lugar al enemigo, lugar para que nos ataque. Y por último, Pablo dice, miren, esto no es un mandamiento, ustedes háganlo como quieran, porque en el fondo realmente, por mucha autoridad y mucha gracia y mucho carisma que tengamos los predicadores, nosotros no podemos imponer reglas en las parejas. Las parejas son los que en el sagrado vínculo del matrimonio tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Por eso es que Pablo es claro aquí y dice que esto él lo dice como concesión. En el versículo 6 dice, no es un mandamiento, es una concesión. Ahora, en el capítulo 6, cuando él vio este problema de inmoralidad, él ahí no dijo, esta es mi opinión, sino que fue cortante y dijo, esto es lo que tienen que hacer. Así que los líderes tenemos que entender que en algunas circunstancias opinamos, pero no significa que nuestra opinión es sagrada y tiene que cumplirse, sino que es una opinión que damos. Pero también los líderes entendemos que en algunas circunstancias no debemos dar opinión, sino que sencillamente tenemos que ordenar, esto se hace así, porque así es como el Señor quiere que lo hagamos. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Finalmente Pablo sabe y dice aquí en este pasaje que Dios capacita a la gente para el estilo de vida que les ha llamado. El estilo de vida que Él les ha llamado. Dios ha llamado a algunos de ustedes para estar casados. Y Dios ha llamado a algunos de ustedes para estar solteros. Son vocaciones. Y Dios, al llamarte a una o a otra vocación, Dios te da la capacidad de vivir santamente en esa vocación. Así que algunos de ustedes que estoy viendo aquí,
en la pantalla, que hay varios de ustedes que los estoy viendo, a otros les veo el nombre por lo menos. Yo sé que algunos están bien aburridos porque dicen, pero yo soy viudo, yo soy viuda, y Fernando está hablando de esto, y a mí ni el moño se me menea, o yo soy soltero, etc. Pero no se preocupen, hoy día Pablo les habló a los matrimonios. Pero la próxima semana Pablo y el Espíritu Santo le va a hablar a los solteros. Vamos a seguir con el capítulo 7 del versículo 8 en adelante. A los solteros les va a hablar Pablo y nos va a decir, ustedes tienen que ser solteros, pero solteros como Jesús. Y, bueno, ahí incluimos a los separados y a los viudos. Y el 3 de mayo vamos a seguir con el tema del divorcio y del recasamiento. Bueno, muy buenos temas se nos vienen ahora. Palabra de Dios, doctrina bíblica, enseñanza para vivir, nosotros que somos malos cristianos, vivir apuntando a ser buenos cristianos. Buenas noticias para malos cristianos. Oremos. Alabamos, Señor, tu nombre por lo que inspiraste al apóstol Pablo, que ya pasaron 2 milenios, 20 siglos, y aún así las palabras que tú le inspiraste resuenan, retiemblan, vibran para nosotros hoy en día. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir vidas santas y puras delante de ti. Y quiero, Señor, en esta hora orar por los matrimonios de nuestra congregación. Pido por ellos, Señor, porque es un lugar donde hay fricciones, donde hay problemas, donde hay discusiones. Es un lugar muy apto, es un caldo de cultivo para muchas malas intenciones, para rivalidades, para celos, para contienda, para ira, para disensiones. Pero yo te pido, Señor, en este momento, que nosotros lleguemos a entender que tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos cambia y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Voy a pedir a los matrimonios que en este momento están juntos, por favor, tómense de la mano o abrácense para que en esa manera de estar juntos simbolicen que son una sola carne. Y es lo que Pablo dijo aquí en esta carta y es lo que Jesucristo dijo también en el Evangelio, que en el principio fue así, que Dios nos hizo una sola carne. Que la bendición tuya, Padre Celestial, sea sobre ellos. Que estos días de confinamiento, de estar más juntos, se descubran, pero se descubran en cosas maravillosas. No descubran sus malos caracteres, no descubran sus indisciplinas, ni sus vicios, Señor. Al contrario, que descubran y saquen a la luz la pureza, el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, el dominio propio, el gozo, la alegría que nos da estar en tu presencia. Así que la bendición tuya sea sobre ellos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y los solteros, los viudos, separados y todos los demás, espérense para la próxima semana porque hay palabra de Dios para ustedes. Amén.